Bienvenidos a Reloj Profético en una emisión más de este programa. El día de hoy va a estar muy interesante todo lo que vamos a poner sobre la mesa. Hablaremos de Daniel 2, del sueño que le dio al rey Nabucodonosor y toda la importancia y la relevancia que trae ese sueño, esa estatua que se le dio. Pero aquí tenemos a mi compañera Connie, la especialista en investigación. Y estaremos abordando este tema tan interesante, Connie. Bueno, pues es un gusto estar otra vez en una emisión más de Reloj Profético, donde antes de analizar la escritura y la estatua de Nabucodonosor, Susi, me gustaría abordar un poquito en lo que es la profecía, porque se ha malentendido o conceptualizado de una manera distorsionada de cómo el Señor, nuestro Dios, la dejó y para qué la dejó. La misma Escritura nos dice que la palabra profética es la palabra y nos habla de enseñanza, pero también nos habla de eventos futuros que tendrían que estar presentes en la humanidad. A Daniel se le muestra un sueño y la interpretación de este sueño. Eso solamente viene de parte de Dios. Nadie puede ir a la palabra y querer entenderla con el pensamiento humano. Connie, ¿qué pasa hoy en día en el sentido de que hay mucha gente que dicen que el Señor les ha hablado y que les ha dado profecía, que les ha dicho que va a pasar tal situación en tal país o que va a haber un suceso con tal personaje? De acuerdo a lo que es la palabra es una línea de tiempo, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos hablando entonces de que no hay más profecías que las que ya están escritas. Bueno, para eso tendríamos que entender que la palabra es cíclica. Okay. Por eso nos lleva a estar observando constantemente a un punto. ¿Sí? Israel es el reloj, es el punto, es el que nos indica las manecillas, cómo van los tiempos de Dios. Pero también tenemos que ver la historia, Susi. Todos los sucesos que están registrados, es necesario que los cotejemos a la luz de la palabra, porque lo que fue, será. Lo que es, dice la palabra, ya ha sido hecho. Lo menciona en el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar observando constantemente? A la luz de la palabra, los eventos que nos alcanzan en la humanidad entera, para poder comprender lo que ahí está escrito y lo que quiere que estemos observando, como en una línea de tiempo, como bien dices, para ubicarnos en el suceso exacto de lo que está hablando el Señor. Pero ¿qué te parece si vamos a la siguiente nota que nos va a poner en contexto de lo que vamos a abordar hoy con la estatua de Nabucodonosor y el imperio de Babilonia? Claro que sí. Babilonia y Nabucodonosor. ¿Qué tan fiel es la Biblia como para que la historia testifique con exactitud lo que ahí se plasmó? En esta ocasión abordaremos el caso de la estatua de Nabucodonosor y los emporios que se levantarían durante la existencia de la humanidad. Para entrar en contexto, vamos al libro de Daniel en el capítulo 2 y veamos de qué se compone la estatua y qué imperios serían los que estarían en escena. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Daniel 2:29. El reino de Babilonia fue un antiguo mando localizado en la región central del sur de Mesopotamia, que llegó a extenderse por Akkad y Sumeria. Su historia se divide en dos etapas, separadas entre sí por el periodo de dominación asiria, el imperio paleobabilónico o amorrita, aproximadamente por el 1792 al 1595 a.C., y el imperio neobabilónico o caldeo entre el 626 y el 539 a.C. La etimología de Babilonia deriva del término griego Babilón, la forma griega del acadio Babilium, esto es, la puerta de Dios. En la Biblia es llamada Babel. La lengua que se hablaba en el reino era el acadio.
lengua semítica. Las antiguas tradiciones acadias y sumerias jugaron un papel importante dentro de la cultura. Consolidándose como uno de los más importantes en el mundo antiguo, Babilonia era un pueblo sofisticado que construyó grandes ciudades, además de inventar la astronomía, el calendario lunar y el zodiaco. También fueron grandes maestros de álgebra y matemáticas avanzadas. La confusión que había iniciado con la construcción de la Torre de Babel descrita en Génesis 10 había encontrado su clímax en el Imperio Babilónico, donde resaltaba la majestuosidad del rey Nabucodonosor, quien para este tiempo se había llenado de soberbia al punto de sentirse como Dios. Connie, hablábamos de la profecía y en esta nota que nos da un contexto de lo que es el sueño y todo lo que contrae Nabucodonosor. Háblame de Daniel. ¿Quién es Daniel? Porque en Daniel 1 viene que manda llamar el rey, ¿sí?, a 4 jóvenes que sean instruidos, que sean valientes, que tengan sabiduría, dotados en entendimiento y habilidad para discernir. Mi pregunta es, ellos escogen a 4 personajes de ahí, entre ellos está Daniel. Estamos hablando de Anaías, Misael, Azarías y el mismo Daniel. Pero ellos tienen cualidades específicas, o el Señor le puede hablar a cualquier tipo de persona. Deben de tener algún título, deben de tener algún, no sé, venir de una dinastía poderosa o algo para que el Señor se acerque y los utilice para su propósito. Bueno, no, porque entonces él haría acepción de personas. Y la Escritura es clara en eso, que él no hace acepción de personas. Lo que hace el Señor es llamar a siervos que van a ser o que ya tienen un propósito establecido por Él, algo ya determinado, y solamente son llamados para indicarles cuál va a ser su función y el servicio que tienen para con Él. En el caso de Daniel y de los otros 3 varones siervos del Señor, es muy curioso que sean ellos, estén dentro de este cautiverio, donde un requisito indispensable del rey Nabucodonosor sí era que estaba muy enfocado en las cuestiones religiosas. Le importaba mucho profundizar en eso. Él tenía su séquito de consejeros, donde había divinos, magos, bufones, sabios que le hablaban o le aconsejaban para determinar algo, ¿sí? Entonces es algo muy peculiar que Dios haya permitido que en este cautiverio estuviera Daniel, ¿sí? Un siervo muy fiel. Sí, pero me llama la atención porque me di a la tarea de investigar el significado de cada uno de los nombres de ellos, porque recordemos que el rey les cambió el nombre también. Okay, sí. Y Daniel quiere decir Dios es mi juez o justicia de Dios. Anaías es Yahweh es piadoso, lleno de gracia. Misael, quien como Dios, y Azarías, Yahvé ha ayudado. Estamos hablando de que son 4, la puerta, Yeshua, y todo el significado de ellos es de Yahweh. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que profundizar en entender el propósito o el significado de los nombres, ¿sí? En el nombre, lo vemos en la palabra, nos describe la personalidad, el carácter, el temperamento, pero también nos da los rasgos físicos de la persona, ¿sí? Entonces, en este caso son cualidades del carácter de Dios. Lo describen a Él. Entonces, quiere decir que estos siervos manifestaban en su conducta uno o varios de los atributos que componen el carácter de Dios y tenían una función específica dentro de esta misión en la cual Dios los había puesto dentro de Babilonia. Por eso eran exaltados entonces a través del Señor las características de ese carácter para que fueran observados y llamados para el servicio del rey.
Pero ¿te parece si vamos a un corte y regresamos? Y continuamos con este tema tan interesante, Connie. ¿Es de trascendencia conocer la personalidad del rey Nabucodonosor para saber por qué el Señor le dio ese sueño tan importante? Mira, yo creo que tendríamos que analizar la perspectiva general y el enfoque, porque no es solamente un caso aislado lo de Nabucodonosor. Sí, recordemos que también antes estuvo un faraón, donde hay mucha similitud en el comportamiento, en el carácter, en las creencias, ¿sí?, arraigadas de dioses ajenos, fuera del concepto divino, del concepto único del Dios único y verdadero. Entonces, a través de un rey como Nabucodonosor, Dios nos está hablando a toda la humanidad, Susi, porque Él representa la soberbia, la altivez de un corazón alejado de Dios. Un gobierno con una cabeza que se levanta para sentirse como Dios y comenzar a juzgar o dirigir un imperio. Y en lo que me llama mucho la atención es que se rodeaba de mucho oro, ¿sí? Todo lo que rodeaba a Nabucodonosor era oro. Entonces se estaba comparando con el Dios Altísimo. ¿Y cuántos de nosotros como seres humanos no tenemos también una conducta muy semejante a la de Él? Y no es por casualidad que Dios lo haya escogido a este personaje, a este rey, que reunía los atributos o las cualidades en lo que había caído la humanidad entera. La degradación en la que había caído la humanidad entera, con un pensamiento semejante al del rey Nabucodonosor. Entonces, le manda el sueño a él para enseñarle, mostrarle, testificarle que primera, no es Dios, ¿sí?, es un ser humano. Así es. Un ser humano con defectos, con debilidades, con muchos errores, fallas. Y segundo, que hay un Dios sobre todas las cosas. En la palabra viene que en la historia de Daniel 2, cómo el rey Nabucodonosor empieza a llamar a sus agoreros y a todos sus reyes y magos, sus magos y sacerdotes y demás para que le tradujeran el sueño, y mandan llamar a Daniel. Cuando Daniel empieza a describir el sueño, habla de una estatua, ¿sí?, y habla de la cabeza. Esta cabeza es de oro, de lo que tú estabas hablando, que él se rodeaba de bastante oro. Pero realmente, ¿qué significa el oro? Porque estamos hablando que en un cuerpo, la cabeza siendo de oro, cuando todos los demás elementos son otros metales. Entonces, ¿qué característica tiene el oro? ¿Qué significa? Y que precisamente está en la cabeza. ¿Qué significa? Bueno, tendríamos que no pasar por alto un dato muy importante antes de llegar a esto. Mencionaste el sueño de Nabucodonosor y que Dios le dio la interpretación y el sueño a Daniel. Sí. Pero antes el rey mandó llamar a sus agoreros, adivinos, magos, consejeros, ¿sí?, para que le explicaran lo que él lo inquietaba. Pero nunca les dijo el sueño. No. ¿Sí? Entonces era como un reto, ¿sí? A ver, adivina lo que yo tengo y dame la explicación. ¿Cómo partes de algo así? ¿Cómo vas a dar una respuesta no teniendo ningún elemento? No, eso era muy difícil. Era una prueba en la que Dios empezó a someter a este grupo de personas, porque Él ya tenía escogido a un siervo, era Daniel, a quien le iba a hablar, le iba a mostrar ese sueño y la interpretación de ese sueño. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos vamos a analizar el sueño que le muestra a Daniel de la estatua,
y nos situamos en la cabeza, en ese tiempo el rey se rodeaba de oro. Los tributos eran en oro. Así ¿sí? es. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que estando estudiando, checando los datos, la historia, que es lo que debemos estar haciendo constantemente, cotejando lo que nos dice la palabra y luego nos testifica la historia, a eso somos llamados. Me llamó la atención que todo el imperio estaba rodeado de oro. Y cuando nosotros hacemos un análisis y nos vamos a la Escritura, constantemente vemos muchos pasajes por los diferentes libros que componen la Biblia, donde Dios nos habla del oro como un metal precioso, de gran estima, de gran valor, pero que también en diferentes de estos pasajes se le atribuye a él como para entender su divinidad, para que el hombre pueda entender que el oro es el metal más valioso, es lo máximo, ¿sí? Y de alguna manera para que el hombre pudiera comprender que no hay otro elemento metal más valioso que el oro. ¿Y por qué en la cabeza? ¿Qué quiere decir la cabeza? Bueno, la cabeza, lo que dirige, lo que está en nuestra mente, el pensamiento, y ahí es donde nos llevaría al pensamiento de este rey. Este pensamiento que estaba alejado de Dios, no conocía a Dios, no le interesaba el Dios de Daniel, pero cuando empezó a conocerlo, que él descifraba los enigmas, porque él era muy dado a eso, este rey le gustaba mucho las cosas ocultas, ¿sí? Por eso se rodeaba de agoreros, sí, de magos, ¿sí? Entonces, cuando ninguno de sus consejeros pudo tener acceso a la respuesta que él necesitaba, mandó llamar a Daniel y se impactó por la respuesta tan elocuente que le dio. Qué interesante, Connie. Hemos llegado a nuestro último segmento para ir a la entrevista. En este episodio, nuestra compañera Connie va a estar entrevistando a varios invitados y va a estar muy interesante esa plática sobre el Imperio de Babilonia. Bienvenidos, hemos llegado a la zona de fuego, a la zona de las entrevistas, y en esta ocasión tenemos invitados de lujo. Bienvenida, hermana Noemí Noble, bienvenida a este reloj profético con un tema apasionante. Apasionante, ¿verdad? Porque es un tema que nos habla de estos días tan cruciales. Pues gracias por la invitación y es un placer estar aquí con estos siervos de Dios. Bien, hermano Acevedo, que viene de tierras del norte a estas tierras de punta a punta, hermano. Que la paz del Señor sea con ustedes en esta mañana, y pues le doy gracias a Dios que nos permitió llegar acá, y la intención es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea de edificación para todo el televidente, y que nos permita el Señor hablar de Él en este día. Gracias. Hermano Richard Ashley, bienvenido, hermano, para que nos comparta lo que el Padre le ha revelado en toda esta trayectoria que lleva estudiando la palabra del Señor, y con un tema que a lo mejor muchos han abordado, pero no muy comprensible. Babilonia, hermano. Pues muchas gracias por la invitación, y honor de estar aquí, compartir con ustedes, y yo creo que sí es un tema muy complejo, y que Dios nos bendiga y que Él realmente hable a través de nosotros aquí en esta ocasión. Bienvenido. Sí, yo quisiera pedir que al Padre, en el nombre maravilloso de su Hijo Jesús, que su Espíritu Santo nos guíe y que nos proteja, y que este mensaje pueda realmente llegar a muchas personas para estar, como dice la palabra,
estar alertas, ¿verdad? Estar velando, estar apercibidos de los tiempos que se avecinan. Gloria a nuestra Dios. Amén. Amén por ese clamor y ese anhelo que tiene. Y yo creo que todos los hijos del Señor, parte del cuerpo del Mesías, están en el mismo sentir de poder contribuir en la obra del Señor. ¿Y qué les parece si empezamos con la cabeza? Una cabeza de oro, la cabeza de la estatua de Nabucodonosor, Babilonia. ¿Y qué nos puede decir, hermana, de sus orígenes? ¿Por qué el Señor le mostró esta estatua a este rey? ¿Y por qué tendría a un siervo especial ahí para que le explicara el sueño? Que ni sus adivinos, ni sus sabios o sus consejeros lo pudieron hacer. Interesante pregunta. Dice un principio de la regla de antes y después, que en todo asunto nunca debemos de olvidar el antecedente. Y este imperio babilónico representado por la cabeza de oro, que el sueño que le dio el señor a Nabucodonosor y que se lo interpretó Daniel, es el primer imperio mundial que se estableció, y de ahí derivan todos los demás, pero ese es el principal. Pero ese no surgió ahí en Babilonia con Nabucodonosor, pues ya venía desde Nimrod, cuando empezaron a construir la Torre de Babel, después de que el Señor volvió a hacer su creación. Después del diluvio, Noé sobrevivió con sus 3 hijos. En ellos estaba la simiente de la serpiente, en el hijo Cam. Y Cam viene siendo el padre de Cush, y Cush viene siendo el padre de Nimrod. O sea que ahí son los antecedentes del primer hombre que se hizo adorar como Dios y que era cazador tremendo, y empezó a agrupar a la humanidad y empezó a tomar dominio sobre esa civilización apenas incipientemente. Y entonces empezó a construir la Torre de Babel, fue derribada, y de ahí surgió Nimrod. Ya no sabemos de Nimrod, bueno, no sabemos, pero no se ha perdido en la historia, pues todavía lo siguen nombrando a lo largo de toda la enseñanza, hasta el Génesis el nombre de Nimrod. Y de ahí surgió el imperio babilónico ya como imperio mundial, y es el que representa ya todos los reyes, Nabucodonosor y todos los que vienen de ahí, que derivan de él. Hermano Acevedo, ¿por qué la cabeza tendría que ser de oro? ¿Por qué no de otro elemento? ¿Por qué el oro precisamente? Bueno, hemos visto en la historia de la humanidad que siempre van a buscar algo que tenga un valor significativo. El oro básicamente sabemos que es un elemento escaso, por eso le da el valor. Y precisamente desde la antigüedad ese elemento que era escaso le daba ciertos privilegios. El hombre fue el que le fue dando el valor a esos metales. En realidad el metal puede ser sin utilidad, pero al darle ese valor, el personaje se fue utilizando. Y precisamente las historias por separado de la escritura nos cuentan que al darle ese valor, el oro, querían resaltarlo. De por sí, de alguna manera, cuando se veía contra la luz, reflejaba la luz del sol, y era como el espejo. Cuando construyeron Babilonia, que de alguna manera fue una ciudad impresionante por el cual se gloriaba este hombre, básicamente lo que querían era que se cubriera de oro, porque significaba el poder que tenía sobre todos los demás imperios. Entonces, no tan solo era la ciudad, sino cuando Dios le muestra en el sueño a
primero a Nabucodonosor y después la interpretación a Daniel, está simbolizando lo que él quería ser, ese oro, ese ser principal ante todos los demás. ¿Sí? Ese ser principal has dicho, porque fíjate que también el oro significa, representa la santidad. Entonces, exactamente, usurpar, porque ¿verdad? ya sí. Después, cuando vemos ya en el desierto, la construcción del arca y todos los elementos, estaba cubierto de oro. O sea, sí tenían una idea de lo que significaba ese oro. Sí. Entonces, sí le dio a aquel hombre, o sea, se estaba reconociendo que él era esa cabeza. Él era Dios. Exactamente. O sea, desde el principio, cuando cae el ángel, Luzbel, él quería usurpar, él quería estar arriba del trono de Dios. Entonces, esos símbolos se traducen cuando Nimrod crea la ciudad de Babilonia, en un principio cuando se mezcla ya Dios, la Torre de Babel. La Torre de Babel, perdón, y cambia los lenguajes. Es una manera de diluir, pero ahora otra vez se encuentra, ahí resurge en Babilonia, y ese valor, ¿sí? Que ese símbolo del oro, lo tiene él físicamente, pero ahora Dios también lo muestra de cómo lo veía Dios, ¿sí? Que él se sentía, pero igual que todos los demás elementos pueden ser destruidos. Hay un detalle de que cuando vemos toda la estatua y los diferentes metales o materiales, empezamos en la cabeza con el oro, que según nuestra economía es lo más valioso. Y con el paso del tiempo y el cambio de los imperios, vemos una devaluación en el material, o sea, primero plata, primero oro, después plata, y así bronce. Va bajando, bajando. Y podemos comparar eso con la influencia del poderío de esos diferentes imperios. O sea, en cuestión de la concentración de poder. ¿Sí? Exactamente. Y cuando llegamos hasta los pies, hay menos valor en el poderío. La autoridad. O sea, es posible que llegues hasta abajo y está dominando toda la tierra. Pero la influencia es menos. O sea, el valor del reinado. Sí, es cierto. Hermano, hay un investigador e historiador, Heródoto, que menciona que el reino de Babilonia estaba construido como cabeza, lo mostró el Señor en el sueño, como oro, pero en su interior lo que predominaba era ese elemento, ese material, el oro. Pero también vemos en la Escritura que la Jerusalén es mencionada como una ciudad de oro. Y mencionó ahorita el hermano Nueva Jerusalén Acevedo. dice exactamente. Que es sí. Entonces, acababa de mencionar el hermano Acevedo, a Luzbel, y el propósito de asemejarse a Dios, que le transmitió, le transmitió a Nimrod, y llegó a este rey Nabucodonosor, de sentirse también como Dios y querer formar su imperio por oro. Pero imitando siempre el original. Sí, y mencionó ahorita el hermano Ashley la degradación de los elementos en la estatua, y a mí me surge aquí una pregunta. Oro, plata, bronce, hierro. Esa degradación, mencionó el hermano, símbolos. Y la palabra nos habla de muchos símbolos. El oro, mencionó la hermana, se refiere o nos lleva a la santidad y que tiene que ver con el Señor, lo divino. La plata, ¿qué nos habla de la plata, hermano? Es de menos valor que el oro. Es de menos valor que el oro, exactamente. Quiero mencionar que faltó un material. La arcilla. La arcilla, sí, el barro. Y el barro mezclado con hierro. Con el hierro. Ahí van juntos. Sí. Y otra vez lo que vemos hasta ese punto es
el intento o la desesperación del ser humano de mantener el control. Así es. El control de Nabucodonosor en la cabeza, a mí me impresiona que el carácter de Nabucodonosor era un hombre simplemente pagano, en el sentido de que no tenía conocimiento del Dios de Israel. ¿Sí me explico? Y sin embargo, por medio de Daniel, reconoció al Dios de Israel. Por decir, vamos a decir que, hey, Nabucodonosor no era tan malvado, era un buen hombre, simplemente andaba en la ignorancia. ¿Sí? Pero espiritualizar o dar un reflejo de el oro representa tal cosa y el plata, no me creo capaz de decir realmente. O sea, yo no puedo decir eso. O sea, simplemente que la plata era de menos valor que el oro, y lo que quiere decir es que en ese reinado era de menos influencia realmente como o vamos a decir el material anterior. Pregunto por eso, porque está la escritura donde el Señor nos habla que seremos probados como plata, como material por fuego, pasados por fuego, ¿sí? Que nuestras obras serán probadas constantemente para no ser, por ejemplo, heno o hojarasca, porque el fuego las destruye. ¿Sí? Entonces, me llama la atención si hacemos la imagen en nuestra mente de la estatua, porque el bronce nos lleva se me viene a la memoria el altar de los sacrificios, ¿sí? Y voy para allá, porque si lo vemos en ese orden, la divinidad del Padre, la plata, las monedas de plata en la compra de Yeshua, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, el altar de bronce en los sacrificios, ¿sí? El hierro mezclado con el barro. Se me viene a la mente, hermano, Jeremías 18, donde estamos en las manos del alfarero y nos está forjando, porque como barro nos está moviendo para allá. Lo que estamos viendo en la transición de material en material es una participación o una influencia cada vez más carnal, más humano. El hombre fue creado de la tierra, del barro, ¿sí? Y cuando llegamos abajo en la estatua, es el barro que está tratando de mantener todo. Cuando lo comparamos con nuestro día actual, hay una desesperación humana de mantener el control. Así es. ¿Sí? De tratar de... o sea, imagínate a Nabucodonosor, era el gobernador de todo el mundo. De todo el mundo conocido totalmente. Exacto. O sea, ¿quién está a esa estatura hoy en día? Pues se puede decir que está... O sea, no hay. Pues puede ser algún imperio, pero pues están todos en decadencia. No, pero actualmente no existe un hombre que tenga tanta influencia sobre una mayoría del mundo como Nabucodonosor. ¿Qué tuvo que hacer Nabucodonosor para adquirir y mantener ese reinado? Fue un regalo de Dios, o sea, Dios lo puso como rey. Su mano. Exacto. Sí. Ahora, cuando llegamos hasta abajo del barro y el hierro, o sea, vemos una desesperación del ser humano en su esfuerzo, la debilidad de su carne, de tratar de mantener todo. Es como si los pies quisieran mantener toda la estatua en un poder como cabeza, estando como pies. Y lo interesante es, ¿cuál parte de tu cuerpo sostiene el cuerpo? Vamos a exactamente. Son los pies. Y ahora vemos en esta estatua que esa es la parte más débil. O sea, si pegas en la cabeza, ¿qué vas a pasar? Nada. Pero si le das un golpe en los pies, todo bien para abajo. Exactamente, es una estructura que tenemos hoy, incluso en un sistema de trabajo simple. El obrero mantiene una empresa funcionando, dirigido por una cabeza, lo que menciona el hermano. Si le das la cabeza, pues el obrero está acostumbrado a trabajar como hormiguita y sigue funcionando porque sabe su tarea, sabe su área, su propósito,
su función. Pero si le pegas a la parte vulnerable, que es la parte operativa, de abajo, toda tu estructura se te viene abajo, ¿sí? Entonces, mencionó la hermana Nimrod. Su nombre, hermana, hasta nuestros días no está presente el personaje en ese momento, pero la influencia que inició Nimrod con lo que pasó ahí en Sinar y luego en Babilonia en el tiempo de Daniel, hasta nuestros días nos ha alcanzado. Bueno, es que ahorita que estamos mencionando por qué esa cabeza de oro y por qué el empeño de Nimrod, que fue el primero que quiso establecer un gobierno humano, pasándose a que fuera adorado como Dios y gobernando en muros cerrados a esa población. Pero realmente, otra vez volviendo al antecedente, ¿qué hubo antes para que Nimrod tuviera ese deseo de ser reconocido como Dios y de gobernar bajo su propio criterio a la humanidad? Pues surgió cuando hubo la revuelta antes de la fundación del mundo. Dice que Satanás, el primero que se rebeló contra el Altísimo fue Satanás, según lo que dice Isaías 14. Él, estando en la presencia del Señor, era Lucifer, un ángel precioso, amado, lleno de dones y habilidades y atributos. Dice que era el arcángel. Entonces dice que él estaba en la presencia del Señor y en él dice que todo era perfecto hasta que se encontró en él la maldad. Y en ese momento que le entró el orgullo, la soberbia, porque él tenía que llevarle la gloria a Dios. Por eso los reyes tienen que llevarle la gloria a Dios en la tierra, pero se la han robado. Pero ese espíritu maligno de usurpar el poder de Dios no le vino del hombre, surgió en el cosmos cuando hubo esa gran batalla, cuando él se rebeló, dijo: yo subiré a lo alto, pondré mi trono sobre las estrellas y sobre su trono pondré y seré semejante a él. Quiso estar esa autoridad que hasta hoy prevalece por encima de la autoridad y el poder de Dios. Por eso dice, es que ustedes son reyes, son como reyes, pues dijo el hermano Ashley, los reyes tienen todo el poder y la autoridad como se la dio a Adán. Tú tienes poder para gobernar toda la tierra, o juzgar la tierra. Pero Adán volvió a cometer el pecado de Lucifer, y cuando Lucifer ya fue arrojado a la tierra, Adán fue formado y Lucifer le puso el mismo deseo de no llevarle la gloria a Dios. Y así se lo pasó. Entonces, así desde entonces, por eso el primer gobierno humano fue con el fin de él usurpar el poder como rey, gobernar, pero dejando a un lado a Dios. Un gobierno humano totalmente, que hasta hoy prevalece. Y por eso ha venido degradándose, por eso, porque él dio ese poder, porque dijo al hombre: tú vas a sojuzgar la tierra. Pero ¿qué hizo el primer hombre? Pues se le entregó a Satanás. Entonces el que domina ahora a través de esos imperios, a través de Nimrod, a través de Babilonia, luego a través del Medo Persa, luego a través del imperio griego, y ahorita está predominando el imperio romano, que ciertamente está totalmente degradado y a punto de que este gobierno tiene que pasar. El gobierno humano ya casi llevamos 6,000 años. Los 3 cautiverios, hermano, la historia, Babilonia, ¿qué nos puede decir? Bueno, según lo que nos platica la historia, el dominio ya estaba establecido por Dios por causa de que el pueblo de Israel, los judíos, que eran los que quedaban en ese momento, años anteriores, había llevado los asirios a las 10 tribus, y de alguna manera Dios le había indicado por medio de los profetas al pueblo de Judá que se arrepintieran, porque también les podía suceder eso. Y en lugar de escarmentar en cabeza ajena de las 10 tribus, siguieron y al contrario hicieron peores cosas. Entonces Dios levanta a alguien que de alguna manera va a ejecutar su voluntad, y al principio, vamos a decir, son como advertencias, porque va, nada más domina,
se dan cuenta que no van a poder enfrentarse a ese imperio y se lleva a una cautividad, una parte nada más. De alguna manera le está dando una oportunidad. O sea, si tú te sujetas, más el profeta Jeremías les decía, va a avanzar esto y les dice Dios que se sujeten. O sea, ya había una advertencia y un modelo a seguir. No pasa, después viene otra vez, la segunda vez, y ya es más fuerte, ya se lleva una gran cantidad de personas, y al final no tan solo se lleva a las personas, sino destruye completamente la ciudad. Entonces, esta manera de que Dios tuvo misericordia todavía, porque hubieran podido llegar la primera vez y acabar completamente, eran avisos o enseñanzas para que el pueblo se volviera. Pero a veces la necedad del hombre es tan grande que desgraciadamente no tomamos en cuenta las advertencias. Es como cuando el padre le quiere decir al hijo, pórtate bien, a veces nada más le llamamos la atención, a veces nada más le damos un manotazo. Al final tiene que haber una consecuencia, y eso es lo que resultó. Y muchas veces Dios ha avisado al mundo, va a pasar esto, va a pasar el otro. Leíamos precisamente hace rato en Mateo 24, cuando le preguntaron los discípulos a Yeshua, con las señales de tu venida y del fin del mundo, y empieza a hablar, y ya se han cumplido en este tiempo otra vez. Y muchas veces las personas dicen, bueno, pero es que pasó esto. Pero es curioso cuando llegamos a Apocalipsis, cuando le dice Dios que va a hablar, ¿sí?, de Babilonia otra vez. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, le dice, pueblo mío, salid de Babilonia, para que no seas partícipe de las abominaciones. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero este tema es tan profundo que no nos alcanza un solo capítulo de reloj profético, y yo creo que vamos a tener que dar una segunda vuelta, ¿sí?, para poder ahondar en esto que el Señor nos está llevando. Y me gustaría seguir contando con su participación en los siguientes capítulos de Reloj Profético, donde seguiremos abordando la estatua de Nabucodonosor, para traer a todas aquellas personas que nos siguen un limpio entendimiento a través de la palabra, lo que el Señor nos está hablando, para estar atentos en estos días que son de oscuridad, donde el Señor nos está hablando para estar atentos, estar alertas, porque viene Yeshua. Nos esperamos en un siguiente número de Reloj Profético.